Entonces, en México tenemos 3 operadores que venden de manera directa, más un cuarto operador que vende a través de revendedores. Es decir, tenemos 3 directos como Telcel, AT&T y Movistar, y además se suma la red de Altán, que Altán es una red compartida que básicamente ofrece sus servicios o renta su red para que otros ofrezcan los servicios. Y es el caso como de Pillofón, Retemex, New y por lo menos 20 operadores virtuales más que se han montado en la red de Altán. Y lo que vamos a hacer es básicamente montarnos en el coche, llevar estos 4 celulares que van a tener las SIMs de Telcel, AT&T, Movistar, y en el caso de Altán escogimos a Pillofón para ir a 13 lugares diferentes de la ciudad. La idea es que con esos 13 lugares podamos tener lecturas de cuáles son los operadores más rápidos de manera promediada y que ustedes vean cuáles son los picos de velocidad que podemos alcanzar en Ciudad de México, en bajada y en subida. Bienvenidos a Geek en Español, yo soy Carlos Gutiérrez y los invito a que se queden con nosotros a ver este video para entender quién es el más rápido y quién es el más lento de los 4 operadores que hay en Ciudad de México. 24/7. Entonces, para esta prueba escogimos 4 de los mejores celulares, entre ellos el Huawei Mate 40 Pro. También trajimos el último de Samsung, el S21, que es igual de poderoso en términos de redes al S21 Ultra o el S21 Plus. Y aunque este está viejito, todavía funciona muy bien y es el iPhone XS Max. Además, para completar el cuarteto tenemos el iPhone 12 Pro Max. Todos estos celulares tienen la mejor compatibilidad con los mejores modems para obtener las mejores velocidades posibles. Y empezamos el recorrido con la parada número 1. Polanquito, que es casi el centro de Polanco, donde están todos los restaurantes, algunos de los más icónicos de la ciudad, y además muchas oficinas y algunas escuelas, inclusive algunas universidades, con lo que la densidad de usuarios que hay es bastante alta y es alguno de los lugares donde la red puede llegar a saturarse más. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Luego nos fuimos a la segunda parada, un poco más arriba dentro de Polanco, donde está Plaza Carso, que es el centro de todo el grupo Carso, eso quiere decir Telcel, y ahí tuvimos velocidades un poco diferentes. Luego, para la tercera parada, nos fuimos al Museo de Antropología, que es uno de los museos más increíbles que hay en todo el mundo y tiene piezas tan icónicas como la Piedra del Sol, que es este calendario maya que ha salido en 1000 películas y ha pronosticado el fin del mundo, creo que en más de una ocasión. Y ahí las velocidades volvieron a cambiar un poco, pero seguimos viendo un patrón. Luego, para la cuarta parada, nos fuimos hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde las velocidades siguen mostrando un patrón, pero entre los otros jugadores hay algunos cambios. De ahí nos fuimos a la quinta parada que la hicimos en el Zócalo de la Ciudad de México, donde hay, a pesar de coronavirus, muchísima gente andando en el centro de la ciudad. Del Zócalo nos fuimos un poco hacia arriba en la ciudad, nos devolvimos al Parque de la Alameda, que es uno de los parques más bonitos que tiene la ciudad y durante muchos años estuvo en un abandono significativo, pero después fue recuperado hace 4 o 5 años. Y desde entonces es uno de los puntos más lindos de Ciudad de México. Luego, para la parada número 7, nos fuimos al Bosque Chapultepec, que es uno de los lugares más abiertos, con muchísimos árboles, con muchísimos objetos que generan un poco de degradación de la señal. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Luego, para la parada número 8, nos devolvimos por toda Reforma hasta llegar a Fuente de Petróleos, en el cruce de Reforma con Periférico. Y vimos una de las velocidades más increíbles que hemos visto en la red 4.5G de Telcel. Luego, para la parada 9, seguimos subiendo y llegamos hasta la parte alta de Reforma, donde las velocidades cambiaron bastante y vimos un poco diferente el panorama. Luego, para la parada número 10, seguimos subiendo toda Reforma hasta que llegamos al Parque La Mexicana, que es un parque bastante nuevo y es uno de los parques más lindos, más espaciosos que tiene la ciudad en este momento. De ahí nos movimos al Centro Comercial Santa Fe, que es un lugar también bastante denso, muy rodeado de muchísimas oficinas, departamentos y casas, que hace que las redes se congestionen más. De ahí nos movimos hasta Interlomas, que ya no es parte estrictamente de Ciudad de México, sino del Estado de México, pero ya está todo pegado. Y ahí las velocidades volvieron a cambiar. Y finalmente llegamos a esta parte de bosques donde la experiencia volvió a cambiar bastante y vimos cómo todos los operadores tienen velocidades diferentes llegando a estos resultados. Ahora, esta es la tabla completa de todos los resultados de bajada y subida que tuvo cada uno de los operadores en cada una de las 13 pruebas. Y vemos una diferencia muy grande porque Telcel, que solía ser más o menos regular hace unos cuantos años, con la llegada de 4.5G se nota la cantidad de inversión que ha hecho en la red, porque promedió en bajada 101.1 megabits y en subida 25.45. Y aquí queremos mencionar 4 referentes. Las 2 velocidades de descarga más rápidas que obtuvimos en esta prueba
y las dos velocidades de carga más rápidas. Las dos primeras velocidades de descarga fueron ocupadas ambas por Telcel con 275 megabits de bajada y 160 megabits de bajada. Luego en las velocidades máximas de carga el primer puesto se lo llevó Pillofón o Altán con 63.4 megabits de bajada, seguido por Telcel con 63.2 megabits de bajada. Y de todo esto hay varias observaciones que quiero compartir con ustedes y es uno, que la red de AT&T solía ser mucho mejor. Hace 3-4 años promediaba 60, 70 y veíamos velocidades de descarga de 90 megabits con cierta facilidad entre la Ciudad de México, pero con el pasar de los años las redes se han saturado y esa experiencia ha bajado bastante. Dos, recalcar el cambio tan grande que ha tenido Telcel. Recuerdo que cuando me cambié a Telcel hace 1 año y medio, las velocidades promediaban bastante menos de lo que lo hacen hoy en día. Con la salida de 4.5G ese panorama cambió muchísimo y de hecho de las 13 pruebas que hicimos, 7 están por arriba de los 100 megabits en bajada. Y de hecho fue el único operador que logró pasar la barrera de los 100. Y no solo pasó la barrera de los 100, sino que pasó la barrera de los 200, llegando casi a los 275 megabits de bajada. O casi a los 300. 3, me impresionó muchísimo Movistar, porque la verdad nunca había tenido Movistar. Compré una SIM prepago, la cargué para poder hacer las pruebas con internet suficiente. Y siempre había escuchado cosas hacia abajo, es decir, que la velocidad de Movistar no era las mejores del mundo. Pero con esta prueba no solo vi que las velocidades son bastante buenas, sino que la calidad de la señal de Movistar es tal vez de las más estables o las de mejor penetración porque casi siempre tiene una cobertura completa. 4, y me quito el sombrero con Pillofón o básicamente con la red de Altán, porque en realidad los dueños de la red y los que han invertido estos $7,000 millones ha sido el grupo de Altán. Y en tan pocos años lograr una cobertura tan alta como la que tienen y lograr las velocidades que están entregando, creo que es algo para quitarse el sombrero y seguramente puede ser un dolor de cabeza en algún futuro para los operadores grandes o tradicionales de México. Y hablando de Pillofón o Altán, tiene cosas muy buenas en términos de velocidad, pero también tiene cosas muy mejorables. Es decir, en algunas pruebas vimos velocidades aquí arriba y después en el siguiente sitio velocidades por aquí abajo y va variando muchísimo a través que nos íbamos moviendo de esos 13 lugares. Sin embargo, la parte más impresionante de Pillofón / Altán son las velocidades de carga. Se llevó las mejores velocidades en promedio de carga superando los 38 megabits y no solo eso, sino que se llevó la velocidad máxima de carga que vimos en esta prueba con 63.4 megabits. Un poquito por arriba de Telcel, pero creo que el mérito es más que suficiente. No importa que sea solamente 200 kilobits más rápido que Telcel. El hecho es que para hacer una red tan nueva, una red que tiene solamente un par de años y lograr estas velocidades de carga, es bastante bueno. Ahora, la gran duda de Pillofón o Altán o cualquier otro de los operadores que funciona sobre Altán es cuánto tiempo realmente va a poder funcionar esta red a estas velocidades. Porque en este momento es una red nacional, con buena cobertura, con buena potencia, que no tiene muchos usuarios si lo comparas con las otras redes. Y por eso es entendible que alcances estas velocidades tan grandes de bajada y tan grandes de subida. Pero ¿qué va a pasar en 3, 4, 5 años? Cuando todos estos operadores ya tengan un número de usuarios significativo y ya esté más saturada la red, yo creo que tocará esperar y el tiempo dirá si Altán está lo suficientemente preparado para seguir ofreciendo estas velocidades 4 o 5 años después cuando haya una buena cantidad de usuarios. Y ojalá sea el caso, ojalá al pasar estos años la velocidad siga siendo tan buena para que Altán sea realmente un contrapeso a todos los otros operadores, especialmente a Telcel, que es el más grande. Ahora, el último punto a recalcar de todo esto es el buen trabajo que está haciendo Telcel. Telcel tiene gente que él quiere, gente que lo ama, gente que lo odia, pero la verdad es que está haciendo una inversión muy grande para ofrecer las velocidades que hemos visto acá, promediando casi 100 megabits de bajada, que es un número bastante significativo. De hecho, son 101 megabits de bajada, y es asombroso que el operador más congestionado con más gente tenga la red más rápida. Así que esto es lo que hay hoy en día en Ciudad de México. Espero que esto les pueda servir a ustedes para tomar una decisión de cuál es el mejor producto para ustedes en términos de velocidad. Ahora, en cuanto a paquetes, esa es otra conversación diferente, pero si en algo les puedo compartir mi experiencia al haber comprado todas las SIMs prepago para hacer esta prueba, es que los paquetes que tienen en prepago o en estos postpagos mixtos que tienen los operadores que están sobre la red de Altán, es que lo que están ofreciendo es ridículo. O sea, si uno ve los precios que tiene prepago AT&T o Telcel, te ofrecen 15, 20 gigas máximo por 400, 500 pesos de recarga, pero en Pillofón por 300 pesos o 350 estás recibiendo casi 100 gigas de velocidad. Sí, son 50 velocidad completa y 50 gigas más a velocidad reducida cuando ya consumiste los primeros 50 gigas, pero la verdad es que por ese precio y las velocidades que hay es un muy buen negocio. Así que
Si no salen mucho de México, vayan por Pillofón. Creo que es una gran idea, o no solo Pillofón, sino cualquiera de los otros que están sobre la red del TAN. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en Geek en Español. Yo soy Carlos Gutiérrez. Y recuerden que estamos en redes sociales como Geek en Español con una N en vez de la ñ. Hasta la próxima.